Le he titulado a este estudio, a esta historia que vamos a ver, Ruth, un viaje de fe. Y el día de hoy vamos a ver dejando la casa de pan. Y para ello, como les digo, vamos a leer versículo número 1 primeramente. La palabra de Dios dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Este primer versículo nos va a dar el antecedente. ¿Qué es el antecedente? Lo que está sucediendo antes, el contexto de esta historia. Y lo primerito que nos dice, ¿en qué días se desarrolla esta historia? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y en la introducción vimos un poco acerca de esto, pero es importante que lo retomemos. ¿Por qué? Porque este relato, esta historia, se realiza durante este periodo. Y este periodo es muy característico. ¿Por qué? Porque es un periodo más o menos de 400 años, ¿sí? En donde lo que más reinó durante este periodo fue la anarquía, la opresión, la apostasía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, una vez que muere Josué, el pueblo se empieza a divagar. Josué fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida y empezó a repartir la tierra y conquistó a muchas ciudades precisamente para repartir esta tierra. Pero no la expulsó de todo. Del todo no expulsó todas las naciones. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel empezó a desviarse y Dios dejó ciertas naciones para probar el corazón del pueblo de Israel. Para ello vamos a retomar esta historia y vamos a Jueces, capítulo número 2, que es el libro anterior a Ruth. Y vamos a ver lo que nos dice de los versículos 11 al 23. De hecho, ¿qué título tiene este pasaje? Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Vamos, les invito a que sigan la lectura. La palabra de Dios dice así: después, y está hablando después de la muerte de Josué, que es lo que antecede a este capítulo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Ustedes el 15, por favor. Y Jehová levantó jueces que los liberasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Ustedes el 18. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los oprimidos. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió,
para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Esto era lo que caracterizaba este tiempo. Como vemos, dice la palabra de Dios, que así como levantaba un juez, Dios los liberaba de sus opresores, pero a morir el juez, ¿qué pasaba? Nuevamente se volvían atrás. Y hay una frase característica en este libro de los jueces que se encuentra en Jueces 17, versículo número 6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué más? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es lo que caracterizaba este periodo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no seguían la ley de Dios, no querían obedecer los mandamientos, sino al contrario, se volvieron tras dioses ajenos, ¿sí? En este tiempo el pueblo de Israel había abandonado totalmente las enseñanzas de Dios, había caído en idolatría y en condiciones sociales terribles, en una guerra civil desastrosa, y el reino estaba por dividirse. Así es que había un total caos, ¿sí? Y todo esto provocó algo muy fuerte durante este tiempo y trajo una hambruna. Dice ahí en Ruth capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo ¿qué? Hambre en la tierra. Hasta ahí. ¿Qué es una hambruna? ¿Qué entendemos por una hambruna? Una escasez de alimentos totalmente. Dificultad para encontrar alimentos. Cuando fue la pandemia, esto era el temor de muchos, de que empezaran a escasearse los alimentos. Igual cuando comenzó la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Por qué? Porque a Rusia se le considera como el granero del mundo. Rusia es de los más importantes exportadores de semillas. Entonces, todas estas condiciones estaban apuntando a que realmente vendría una verdadera crisis económica en todo el mundo, y la estamos sufriendo, pero no estamos llegando todavía hasta este límite de lo que es una hambruna. Y esta hambruna, hermano, no era más que consecuencia por la desobediencia del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios había prometido que a ellos los iba a bendecir y los iba a introducir a una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel. O sea, una tierra próspera, una tierra bendecida. Pero ellos, al desobedecer, Dios no puede cumplir su palabra en ese sentido, ¿sí? No los podía bendecir, ya que ellos no estaban cumpliendo con el pacto que Dios le había dicho. Vamos a leer qué dice Deuteronomio, capítulo número 11, versículos 13 al 17. Deuteronomio 11, versículos 13 al 17. De hecho, la porción de todo este pasaje dice bendiciones de la tierra prometida. Pero solamente vamos a leer unos versículos. Dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la tierra buena que Jehová os da. Esto, la hambruna, viene como consecuencia del pecado de Israel. Dios promete, Dios cumple, tanto lo bueno como lo malo. Dios dijo que iba a bendecir si el pueblo de Dios
obedecía, pero si el pueblo de Dios no obedecía, iba a haber consecuencias. Y aquí la consecuencia del pecado del pueblo de Israel, de apartarse de sus leyes, fue traer una hambruna. Y esto es parte de un juicio de Dios para cumplir sus propósitos. Y siempre el propósito de Dios no es destruir, sino siempre su primera intención es que el pueblo se arrepienta, se vuelva a Él y también cumple los propósitos de Dios. Y no es la primera hambruna que se menciona en la Biblia. Desde el tiempo del Génesis hubo hambrunas. Y vamos a ver estas hambrunas que hubo en ese tiempo. Vamos a Génesis 12, capítulo 12, versículo número 10. Y son pasajes que ya hemos conocido. Se dieron en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de José, en el tiempo de David, en el tiempo de Elías. Génesis 12:10, ¿qué dice, hermanos? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. En esta ocasión le tocó ¿a quién? A Abraham. Y sabemos lo que pasó ahí, ¿verdad? Fue Abraham, fue con su esposa y antes de entrar a esa tierra que le dijo, no digas que eres mi mujer, sino di que eres mi hermana para que no me maten, ¿verdad? Pero aquí también se menciona de las primeras hambrunas de ese tiempo. Pero casualmente también con su hijo Isaac pasó lo mismo. En Génesis 26:1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Abraham fue a la tierra de Egipto. Isaac fue a la tierra de los filisteos, ¿sí? Bien, otra hambre que hubo y que también cumplió los propósitos de Dios se dio en el tiempo de José. Y vamos a Génesis 41, 53 y 54. Dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y 42:1 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Sabemos que esta situación también tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Acercar a la familia de José a él. Ahí es cuando él se descubre a sus hermanos y cuando entienden el propósito de los sueños, entienden el propósito que José tenía en este mundo. Y también en el tiempo de David hubo hambre. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo número 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató ¿a quién? A los gabaonitas. Esta consecuencia fue a causa de el pecado de Saúl. Y así como estas también, acordémonos en el tiempo de Elías, ¿verdad? En el tiempo de Acab, del rey Acab, que Elías le dijo al rey que no iba a llover hasta que no fuera por su palabra. Y así vemos que la hambruna es propósito de Dios para cumplir lo que Él ha determinado, a veces por juicio y a veces para que se cumpla su propósito. En este caso, en el libro de Ruth, también tiene un propósito, ¿sí? Entonces, esta hambruna viene por el pecado del pueblo de Israel. Y también sabemos, hermano, que una hambruna, ¿cómo se encuentra un país cuando es azotado por esta situación? ¿Cómo creen que se encuentra un país? ¿Bien? Devastado. Trae mucho desorden. Ahorita, por ejemplo, con la guerra que hay en Medio Oriente entre Palestina e Israel. ¿Han visto las noticias?
¿Han escuchado cuánta gente ha muerto por inanición precisamente, por falta de alimentos? ¿Y por qué se da esto? Porque por el conflicto bélico que hay ahí no se permite la entrada de la ayuda humanitaria. Y cuando entra la ayuda humanitaria, ¿han visto cómo van tras el camión que dice UNICEF? O cuando dice ONU. La gente está desesperada. ¿Sí? Se pelean por lo poco que se les da. O por ejemplo en África, que es otro de los continentes que sufre mucho acerca de esta situación. Cómo están los niños desnutridos, cómo por diversas situaciones políticas también que hay ahí no permiten la entrada de la ayuda humanitaria y cómo se encuentran los países devastados. Pues aquí en el tiempo de Ruth se estaba dando esa condición. ¿Sí? Había conflictos bélicos, y también la hambruna viene por cambios climáticos, por falta de lluvia, por sequía o por inundaciones también, porque la inundación también afecta a los campos, ¿sí? Afecta demasiado, ¿sí? Falta de agua, ¿sí? Pobreza extrema, todo esto es lo que trae la hambruna. Y esta situación, imagínate que tú estuvieras en ese momento, un país, una situación donde no hay alimento, ¿qué harías? ¿Te quedas en ese lugar o sales a buscar? Vimos aquí en los pasajes, por ejemplo en Génesis, con José, que iban y buscaban a los lugares donde había alimento. Por ejemplo, Abraham, fue a Egipto, Isaac a Filistea. La familia de José a Egipto, porque ahí es donde había alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ante una situación así? Es fácil tomar una decisión, es importante saber qué decisión tomamos si nos encontramos en una situación así. Dios no quiera que nos llegue ese momento, pero así como va nuestro país, así como va la ideología de este país, con este gobierno y tantas cosas, es a lo que nos podemos acercar. ¿Por qué? Porque se están dando todas las condiciones. Así que, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto, hermano? Podemos leerlo y decir, pues fue en el tiempo de Ruth. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Y entonces, hay caos por el gobierno, hay situaciones difíciles por el tiempo de jueces que estaban viviendo. Viene esta hambruna en la tierra y dice, un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Aquí nos menciona esta familia. Una familia, ¿sí? Que hay un jefe de familia, que hay una madre de familia y que tiene 2 hijos. ¿Sí? Aquí solamente dice un varón. Pero en el versículo siguiente nos da las características de esta familia y dice, el nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Muy pocas veces se dan tantos datos de una familia. Y aquí es importante, ¿por qué da estos datos? Primeramente, en el Tanaj, en lugar de Elimelech, se lee Elimelech, con J al final. Noemí, Naomi. Malón, aquí es Mahlón. Y Kelión es Kilión, según el Tanaj. ¿Y qué significa Elimelech? Elimelech significa mi Dios es rey. Noemí o Naomi, mi deleite o agradable. Malón o Mahlón significa enfermizo, debilidad u hombre de enfermedad. Y Kilión significa el desfallecido, el que se consume, fragilidad o debilitamiento. ¿Quién le gustaría ponerle así a sus hijos? El que siempre se enferma o el que siempre está débil, ¿no, verdad? Pero bueno, sabemos y entendemos que en los nombres hay propósito,
¿sí? Por eso es tan importante que entendamos y que sepamos lo que significa esto. Esos son lo que significan sus nombres. Ahora, dice de qué región eran. Dice que eran efrateos. ¿Y qué es Efrata? Efrata es la antigua ciudad de Judea o de Judá, que después fue llamada Belén. Y vamos a Génesis 35, 19. Dice, y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. ¿Y por qué es tan importante este dato, hermano? Porque esta ciudad es mencionada en Miqueas como Belén Efrata, la ciudad donde había de nacer ¿quién? El gran rey. Donde iba a nacer el Mesías. Estaba profetizada. Pues de esta ciudad eran ellos, ¿sí? Y ahora, ¿saben qué significa Efrata? Significa fructífero, frutal o fértil. Después se le llamó Belén, y Belén significa casa de pan, lugar de vida, sustento o abundancia. Esta ciudad realmente era una ciudad muy fructífera. ¿Por qué? Porque en esa región se producía aceituna, uva y varios tipos de cereales. Con la aceituna, ¿qué se puede obtener, hermano? El aceite, combustible. Con la uva, el jugo, el vino. Y con los cereales, harinas, sustento. Entonces, teniendo aceite, ¿qué beber y qué comer? ¿Qué faltaba en esa ciudad? Tenía todo, ¿sí? Con que te entreguen un poco de harina, un poco de aceite y con qué beber, tú puedes sobrevivir muy bien, ¿sí? Más aparte, todo lo demás que se daba, porque dice varios tipos de cereales, ¿sí? No solamente trigo, no solamente cebada, ¿sí? Muchos tipos de cereales con los cuales tú puedes trabajar con ellos, ¿sí? Dentro del territorio de Judá. Porque es importante que se decía Belén, Efrata, de Judá, porque había otra Belén, pero esta era en la tierra de Zabulón, ¿sí? Pero la importante era esta ciudad. ¿Por qué? Porque esta ciudad era una ciudad profetizada, una ciudad profética. Pues de ahí era esta familia. Entonces, imagínate nada más el escenario. Una familia que estaba en una tierra fértil, en una tierra fructífera, pero que ya no estaba produciendo. En una casa de pan que tenía que ser abundante, que era de vida, pero ahora una casa de muerte. Y todo esto a causa de ¿qué, hermanos? Del pecado. Del pecado. ¿Sí? Por lo que ellos habían hecho. Y es algo bien triste, hermano, pero es algo verdadero. Si tú dejas a Dios, Él también te deja. Él cumple su palabra. Y Él ya lo había dicho. Si ustedes no andan en mis caminos, yo no los voy a bendecir. Y vamos a ver otro pasaje en Levítico, capítulo 26, versículos 14 al 16. Igual son varios capítulos, solamente vamos a leer una porción que dice: pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis
sin que haya quien os persiga. Y versículo número 20 dice: vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Palabra de Dios. Y esta palabra también se cumple. Y a veces se menosprecia o no se presta tanta atención a este tipo de palabras como a las bendiciones. Siempre nos gusta oír más las bendiciones. Siempre nos gusta oír más y decir, tú vas a ser próspero. No, tú no te preocupes por nada. Dios te va a bendecir. Como hemos estado viendo con nuestro hermano Alfredo acerca del diezmo, ¿no? Que nos ha estado hablando acerca de todo lo que, los beneficios y las bendiciones que hay cuando nosotros obedecemos esta recomendación. Porque hoy en día es una recomendación, ya no es una ley como anteriormente. Es un buen consejo para nuestras vidas, ¿sí? Y nosotros lo hemos hecho y hemos visto la mano poderosa de Dios. Pero, ¿qué pasa si nosotros no seguimos estas recomendaciones? Si nosotros, como dice aquí, no atendemos, menospreciamos esas palabras de advertencia que Dios ya ha dicho. Cuando venga la situación, cuando nosotros nos alejemos de Dios y empecemos a ver que no somos prósperos, empezamos a ver que nuestros enemigos ahora son los que nos asedian. Ahora nada te prospera, a cada rato te asaltan, a cada rato te roban, a cada rato pasa esto. Es porque estamos haciendo algo malo. Y la palabra de Dios también se está cumpliendo en nosotros, pero se está cumpliendo ¿para qué? Para mal. Y era lo que estaba sucediendo aquí, ¿sí? Una situación bien triste, como una tierra tan fértil, como una tierra tan fructífera, dejó de producir. Dejó de producir. Dios cierra los cielos y dice que hace la tierra como ¿qué? Como hierro. ¿Qué puedes sembrar en algo así? No se puede. No se puede. Si simple y sencillamente tú intentas plantar algo en la tierra, no es tan fácil, es un trabajo arduo. Poder cavar, poder limpiar, poder sembrar, no es cualquier cosa, no nada más es hacer el hoyito y sembrar la semilla y ya. Tienes que saber hacerlo. Pero bueno, la tierra se presta para hacerlo. Pero cuando la tierra no se presta ya tampoco para hacerlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si el campo no produce, ¿de dónde vamos a obtener los alimentos? Es vital, es vital. Y aquí en nuestro México es lo que está pasando. En nuestro México la tierra no se está usando para lo que es. La tierra está siendo cautiva de los malos, de los perversos. ¿Por qué? Porque nuestra nación se ha vendido a los malos. Por eso es que Dios no puede bendecir a nuestro país. Por eso es que nuestro país se está encontrando en grave maldición. Porque se le ha entregado nuestra tierra a los malvados. ¿Para producir qué? La droga. Para ahí establecer y hacer sus laboratorios. Para ahí producir lo malo. Y se está oprimiendo al campo. Y esto es una maldición, hermano. Lamentablemente no lo estamos viendo como es porque no nos ha alcanzado en su totalidad esta situación, hermano. Pero ¿cómo están los precios? ¿Cómo están los precios? Cada día que vamos al mercado y se compran las cosas, cada vez aumentan más, hermano. Es de verdad. Cada semana, por ejemplo, el pollo. El pollo, ¿cuándo iba a costar? 150 pesos, 180 pesos, una pechuga. O sea, son precios exorbitantes a lo que veíamos hace un año. Hace un año no estaba así. Pero a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de que la iglesia no se está levantando como debe de ser, no estamos haciendo nuestra labor, nos estamos haciendo a lo que está sucediendo y realmente no hay en nosotros ese despertar. Nuestra tierra está siendo maldecida. Y aquí en esta situación se encontraba esta familia de frateos, ¿sí? Llegaron a tener esta situación tan difícil, ¿sí? Sale
esta familia de frateos se tuvo que ver en la necesidad de ¿qué? De salir. Por eso dejaron la casa de pan. Dejaron ese lugar. Salieron de ese lugar de bendición. Tuvieron que salir de ahí. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran permanecido? ¿Sería la mejor decisión permanecer ahí? ¿Sería la mejor decisión esperar hasta que la situación pasara? ¿O tal vez nada más salir el papá, ir y buscar y regresar? No sé, la situación es difícil. ¿Tú como papá qué hubieras hecho? Creo que lo más difícil que hay para nosotros como padres es no poder proveer para nuestra familia, ¿no? Creo que el vestido podíamos prescindir de él, pero los alimentos, ver que en tu casa no hay lo necesario, ver que no tienes para darle de comer a tu familia, ver que ya cómo se va escaseando lo que tienes y no hay de dónde, realmente es una grande angustia, realmente es una situación caótica, ¿sí? Y entonces dice aquí la palabra de Dios que ellos deciden salir de su hogar e irse a una tierra extranjera. ¿Pero a qué tierra se fueron? ¿A dónde deciden irse? Dice que se fueron ¿a dónde? A los campos de Moab, ¿sí? Y como vimos en la introducción, ¿quién era Moab? ¿Qué tierra era Moab? Era una nación extranjera y no tanto. ¿Por qué? Porque eran parientes, ¿sí? Vimos que era de la descendencia de Lot. Pero esta nación no permaneció. Esta nación decidió desligarse y esta nación fue idólatra. Ellos adoraban a Quemos y tenían sus propias leyes. Y además de ello, eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si leemos en Jueces, si leemos en Reyes, en Crónicas, es de los pueblos con los que siempre hubo guerra. Es de los pueblos con los que siempre llegaban y atacaban al pueblo de Israel. Y tal vez la hambruna, hermanos, pudo haberse dado en los tiempos de Gedeón. ¿Se acuerdan que en los tiempos de Gedeón, cuando Dios lo manda a llamar, qué pasaba? Sucedía que ahí los que los atacaban eran los madianitas. Dice la palabra de Dios en Jueces, para no leerlo, para solamente se los voy a recapitular. Dice que ellos sembraban y en la noche llegaban los madianitas y ¿qué pasaba? Se llevaban todo. Y se cumplía la palabra porque decía, tú vas a sembrar, pero otro es el que se va a llevar el fruto. Y era lo que pasaba. Sembrabas y otro llegaba. ¿Qué se siente? Que tú sales de trabajar, es quincena, traes tu pago de tu quincena, de tu trabajo, y por una u otra situación te la quitan. ¿Qué se siente? Que te quiten tu quincena completa, lo que es tu provisión para esa semana. Tú ya cuentas con ella, tú ya dices, no es que debo, ¿no? O necesito, hasta hiciste tu repartición de tu quincena y te la quitan. ¿Qué se siente? ¿Y ahora de dónde? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Y era lo mismo que le sucedía al pueblo, ¿sí? Otros eran los que llegaban y se llevaban todo esto, ¿sí? Entonces esta familia decide irse a los campos de Moab. Y Moab se encontraba del otro lado del Mar Muerto. Busqué más o menos el dato a qué distancia se encontraba Belén de Moab. Y algunos datos decían que eran 80 kilómetros aproximadamente y otros 150 kilómetros. En realidad no estaba muy lejos como otras distancias. Si fue de 80 kilómetros es la distancia de aquí a Toluca, más o menos, o un poquito más allá. Pero si no, si sos de 150 kilómetros, es más allá de Tlaxcala. Porque, por ejemplo, allá mi hermano que está en Tlaxcala, en Tepetitla, es más o menos kilómetro 90, 91, donde él se encuentra. Entonces, sería la ciudad de Puebla o más allá,
pero es caminando. Y caminando más o menos se hacen entre 7 y 10 días, ¿sí? Entonces, esta familia, para llegar a los campos de Moab, fíjate lo que tuvieron que recorrer. Tuvieron que pasar por la desolada ciudad de Jericó. ¿Qué había pasado en Jericó anteriormente en el tiempo de Josué? Fue derribada, ¿sí? ¿Por medio de qué? De la obediencia del pueblo de Israel, ¿sí? Ellos obedecieron al mandato y solamente con rodearla, solamente con hacer lo que Dios derribó los muros de esa ciudad y la derrotó. Y esa ciudad no iba a ser levantada. Ahora ellos tenían que volver a pasar por esa ciudad desolada. ¿Te imaginas lo que se siente? Primeramente, ver y saber que esa ciudad fue derrotada por un gran hecho que Dios estuvo con ellos. Pero ahora estás pasando en otra situación. Ahora estás pasando en otra condición, ¿sí? Ahora estás pasando y saliendo de esa ciudad gloriosa, maravillosa, y estás pasando por esa desolación. ¿Por dónde más tenían que pasar? Tenían que atravesar el desierto de Judea. Volver al desierto. Salir de la casa de pan, salir de la ciudad fértil y ir otra vez a las ruinas e ir otra vez al desierto. Cruzar el río Jordán. Ellos ya lo habían cruzado una vez. ¿Y se acuerdan de qué manera fue? Dios lo abrió de manera prodigiosa. Ahora ellos lo tenían que volver a cruzar. Y entonces sí, entrar a la tierra de Moab. ¿Te fijas todo lo que el pecado trae? No solamente el pecado te trae devastación, sino el pecado te vuelve atrás. El pecado te vuelve a llevar a las ruinas de donde Dios nos sacó. Te vuelve a llevar al desierto de donde Dios te sacó. Te vuelve a llevar a una situación difícil de donde Dios te sacó. Y todo por no obedecer sus mandamientos. ¿Todo por qué? Por la rebelión. ¿Todo por qué? Por mirar a los pueblos extraños. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los jueces era lo que hacían. Dios no derrotó a todas las ciudades. Dice que las dejó ahí para probar el corazón del pueblo de Israel. A veces nosotros nos preguntamos, ay Señor, ¿no que estás conmigo? ¿Por qué permites que yo pase por esto? Para probar tu corazón, ¿sí? Dios no nos tiene en una burbuja. Dios no nos tiene aislados, ¿sí? Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en la oración del Señor Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal, ¿sí? Y Dios permite situaciones para probar nuestro corazón y nuestra obediencia. Y aquí esta familia ahora sale de este lugar y cruzar por todos esos lugares, ¿sí? ¿Para qué? ¿Con qué intención salieron ellos a la tierra de Moab? Para buscar una mejor vida, ¿no? Eso era lo que ellos pensaron, ¿sí? Voy a ir a Moab para buscar alimento, para ver si ahí encuentro una mejor vida, a pesar de la situación. Y esto tal vez no fue la mejor decisión. Aquí no se ve a Elimelech, a Noemí o a sus hijos pedir dirección de parte de Dios. O en qué momento ellos clamaron, en qué momento ellos pidieron dirección, ¿sí? Y pidieron a Dios, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí, vamos allá, ¿qué hacemos? No se ve. Ellos lo decidieron. Tal vez no fue la mejor dirección. ¿Por qué? Porque al llegar a una tierra extranjera, no va a ser lo mismo que estar en tu casa. En primero, porque hay costumbres totalmente diferentes, ¿sí? Y no sé si tú has ido por lo menos a otro estado de la República. Luego identifican a los chilangos, ¿a poco no? Luego,
Ustedes son chilangos. Luego te dicen, por ejemplo, cuando hemos ido a Acapulco, son chilangos, vienen bien güeritos. Están todos colorados, miren el sol ya como los puso. Y por la manera de hablar, ¿sí? Y por la manera de hablar. Y no en todos los estados, por ejemplo, de la República, un chilango es bienvenido. En Guadalajara, por ejemplo, no nos quieren para nada. En Guadalajara es una situación muy difícil, ¿sí?, de llegar ahí. Ahora imagínate llegar a otra nación. ¿Cuántos de ustedes han tenido que cambiar de residencia por cualquier situación? Ya sea que se casaron, ya sea que se fueron a estudiar, simple y sencillamente salir de tu casa e instalarte a otro lugar. ¿Es fácil? No. No es fácil. Simplemente cambiarte de casa, no es fácil, ¿sí? Desde que haces la mudanza, desde que ves llegar a otra región, no es fácil. Yo les comentaba la vez pasada que cuando yo llegué a Chalco, pues, fue bien difícil. Aparte, no había drenaje, no había luz y siguen las calles sin pavimentar. Entonces ya con eso es una situación. ¿Por qué? Porque se usaba fosa séptica, ¿sí? Teníamos que colgarnos de la avenida y a cada rato pasaban los trailers y se llevaban el cable de la luz y otra vez atender tu cable. Estar al pendiente, a cada rato bajas de luz por lo mismo, ¿sí? Había que ponerle regulador a todas las cosas precisamente para evitar las descargas de luz y no se descompusieran las cosas. Y bueno, muchas cosas. Saber dónde está el mercado, conocer los precios, es toda una logística y es toda una situación que te cuesta trabajo adaptarte. Luego, pues conocer a los vecinos, ¿sí? Conocer a la gente de ahí, conocer la región, darte a conocer, que te conozcan las costumbres, no es nada fácil. Ahora imagínate, llegan a una tierra de Moab, donde son enemigos, llegan israelitas a ese lugar y aparte se corre el riesgo de que se adopten las costumbres de la región. Pasa, ¿no? Muchas veces cuando te vas a otro estado de la República, llegas hablando con el acento. Mi hermano que vive en Tepetitla, ¿no? Llega hablando con sus palabritas. Llega diciendo cosas porque las costumbres de Tlaxcala, ya lleva mucho tiempo viviendo allá y ya viene hablando hasta de otra manera, ¿sí? Y así pasa. Pues imagínate esta familia, llega a este lugar idólatra, llega a esta ciudad y corrían el grave peligro, ¿sí? Si no era una familia fuerte en la fe, de adoptar las costumbres de ese lugar, ¿sí? Entonces, todo este es el contexto, todo esto es lo que está aconteciendo con esta familia, ¿sí? Y entonces dice que llegan a la tierra de Moab y dice que se quedan allí, pensando que todo iba a mejorar. Esa era la idea, ¿sí? No creo que se hubieran querido salir pues para ir a sufrir, para ir a padecer, sino ellos buscaban un mejor nivel de vida. ¿Qué le pasa a los migrantes? ¿Qué es lo que vienen buscando? Pues un mejor ¿Y qué pasa cuando llegan aquí a la Ciudad de México? ¿Qué es lo que les ha sucedido a muchos? Han sido secuestrados, sus familias han sido extorsionadas, muchos han muerto, los han separado de sus familias. No es fácil la condición de migración que se está viviendo tampoco aquí en nuestro México. ¿Y qué ha pasado con muchos de ellos? Se han quedado aquí. ¿Y qué ha sucedido? Han adoptado las costumbres, pero las malas costumbres. Sí, se han vuelto ladrones, se han vuelto extorsionadores, se han vuelto parte del crimen organizado. ¿Por qué? Porque ese es el riesgo que se corre, la vulnerabilidad a la que uno se expone, ¿sí? Y además también físicamente enfermedades, ¿sí? Muchas enfermedades han retornado, muchas situaciones han retornado. ¿Por qué? Por la falta de sanidad, de saneamiento. Y aparte también aquí en México se han adoptado muchas costumbres religiosas que antes aquí no había tan fuerte como lo es la santería. La santería es una de las cosas que se han venido a instalar aquí en nuestro país debido a la migración también,
¿sí? Entonces vean toda esta situación en la que estaban ellos. Ellos creen que iban a tener una mejor condición, que iba a haber mejor situaciones. Pero ¿qué crees que pasa? ¿Qué crees que sucede? ¿Qué dice? Versículo número 3, léanlo por favor. De Ruth, capítulo número 1. Y murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Te imaginas? Muere el padre de familia. Muere la cabeza de esa familia. No sé si fue enseguida, pero aquí así como se lee, no pasó mucho tiempo. ¿Sí? Porque dice que se quedaron allí, no dice cuánto tiempo, y la primera frase en el siguiente versículo que dice, muere Elimelech. Y revisando en otras versiones y en comentarios, en el Tanaj menciona algo interesante. Dice aquí, y en el comentario de ahí del Tanaj dice, murió por castigo divino. Los maestros explican que Elimelech tenía una buena posición y que todos los pobres acudían a él. Y él pensó que si se apoyaban en él, viendo la situación de la hambruna, no iban a sentir el problema y no iban a rogar a Hashem. Pero de todos modos, dice este comentario, que pensar de esa manera, tal vez su intención era buena de Elimelech, pero no consideró que su acción fue una falta al no practicar la caridad entre los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que Elimelech decidió irse para que no le pidieran ayuda y que mejor así ellos clamaran a Dios, es lo que están diciendo, según este comentario bíblico. No tengo más manera de respaldar esto, solamente es un comentario. Pero varios mencionan que tal vez la muerte de Elimelech se debió a un castigo divino por esta situación. ¿Por qué? Porque es lo primero que menciona, que muere Elimelech, ¿sí? No le da la oportunidad, por ejemplo, como a Abraham, como a Isaac, como a José, como a la familia de José, de poder llegar a esa tierra y poder salir adelante. Ellos salieron adelante de las hambrunas, todos ellos, ¿sí? Dios los bendijo, los prosperó y tenía un propósito. Aquí no. Aquí no le da la oportunidad, por ejemplo, a Elimelech de salir adelante, sino al contrario, ¿sí? Ahora se queda Noemí con sus 2 hijos en tierra extranjera, viuda. ¿Qué situación? ¿Qué situación tan tremenda? ¿Sí? Tierra extraña. Y sabiendo, hermanos, que las condiciones de las viudas no es nada fácil. Si en propia tierra no es fácil, ahora en tierra extranjera menos. Entonces, a veces, hermano, se quieren evadir los problemas. A veces queremos huir de la situación. Pero lamentablemente, hermano, los problemas nos van a seguir a donde estemos si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no hacemos lo que Dios quiere. La solución no es huir, la solución no es, no, pues me voy a esconder, no voy a decir nada, no, voy a hacer como que no pasa nada. Esa nunca va a ser la solución a un problema. Vamos a ver qué dice, perdón hermano, voy a agarrar un pasaje de Proverbios, te va a tardar mucho en llegar ahí. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28, versículo número 13? El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Este es un principio. Este es un principio, ¿sí? El que confiesa sus pecados, el que no confiesa su pecado, nunca va a prosperar. Nunca. Aún así aparentemos, aún así vengamos a la iglesia, hagamos lo que tengamos que hacer, solo tú y Dios lo saben. Más que suficiente. Más que suficiente, ¿sí? Hasta que no haya una confesión y se aparte uno de la situación,
del pecado, restaure, no va a venir la prosperidad. Por más que nos esforcemos, por más que le busquemos y nos vayamos a otra congregación, lamentablemente, hermano, cuando estamos contaminados y nos vamos a otra congregación, a otro lugar, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? Contaminar. Y así, a donde andemos, hasta que no restauremos, hasta que no confesemos. ¿Qué dice Salmos 32, 1 al 5? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero fíjate lo que dice este salmo. Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Muchas veces por callar viene la enfermedad, viene la situación, ¿sí? Dice, en mi gemir todo el día, por más que gemía, por más que clamaba a Dios, no se iba esa situación. ¿Hasta qué momento se quitó eso? Hasta que, dice, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces confesó su transgresión y su pecado fue perdonado. La única manera en la que haya perdón de pecados, hermano, es mediante la confesión. No hay otro modo. No hay otro modo. Mientras lo tratemos de ocultar, mientras tratemos de aparentar, no hay perdón de pecados, no hay expiación hasta que no haya confesión. ¿Sí? Y a veces creemos que huir, a veces creemos, no, hermano, nunca va a ser la solución. Así es que revisemos nuestra vida, revisemos cuando haya situaciones, ¿sí? Si sabemos que es por pecado, no le preguntemos a Dios por qué me está pasando esto. Sí lo sabemos, porque nos conocemos, porque sabemos. No podemos engañar a Dios jamás, hermano. Y muchas veces, hermano, creemos que podemos hacerlo. Y no, hermano. Dios es tan misericordioso que Él nos deja. Y todo esto que Él manda, todo esto que sucede, es con el propósito de que nos volvamos a Él. Si ustedes leen en Deuteronomio, si ustedes leen en Levítico los pasajes, que nada más leímos un pedazo, el propósito de Dios no es destruir. El propósito de Dios es que nos convirtamos, pero el problema es que nosotros somos los que agravamos la situación. La vamos agravando. ¿De qué manera? Cuando nos aferramos, cuando somos soberbios, cuando somos altivos y en lugar de humillarnos, en lugar de ser humildes, no, yo no voy a dar mi brazo a torcer. No, yo no voy a, bueno, no lo des a torcer, entonces síguele. Pero ya no solamente va a ser esto, ahora te voy a añadir esto. Todo con la intención de que nos convirtamos, porque así es Dios, es misericordioso. Dentro del castigo, dentro de la reprensión, dentro del furor de Dios, aún dentro de ese furor de Dios, hay misericordia, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta familia? Se encuentran en una situación muy, muy difícil, ¿sí? ¿Qué se pudo haber hecho? ¿Fue la mejor decisión haber dejado la casa de pan? ¿Fue la mejor decisión haber dejado la casa fértil? ¿Se tuvieron que haber esperado ahí? Como les digo, tal vez nada más salir uno y buscar y regresar, pero permanecer ahí y buscar. No sé, hermanos. No lo sé, como les digo, pudiéramos decir, no, pues yo sí me hubiera quedado. No, yo sí mejor, pero es una situación difícil, no es cualquier cosa. Ver en tu tierra la apostasía, hermano, ¿te ha tocado ver esto cerca de tu familia?
Te ha tocado ver familia tuya que alababa a Dios, que adoraba a Dios y que ahora ya no quiere nada con Él y que ahora ya escucha música mundana, que ya hace todo lo malo. ¿Te ha tocado ver? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ver a la familia que antes adoraba y ahora ya está totalmente vuelta atrás? Duele. Ahora imagínate a la nación, a todo el pueblo, a los ministros. Imagínate ver aquí a ministros que ya no adoren a Dios y ahora ya aquí ya no se predica la palabra. Ahora ya vamos a traer a la impostora, ahora ya vamos a hacer otras cosas, vamos a traer otros ídolos y a profanar este santo lugar. ¿Qué sentirías tú, hermano? Pero ¿sabes que muchas veces lo hemos hecho con nuestras acciones? Muchas veces lo hemos hecho al no confesar nuestro pecado. Le invito a mis hermanos de alabanza si se van preparando, por favor. Esta es una situación grave, hermano. No podemos dejarla pasar así. Puedes ser una familia próspera. Puedes tener a tu esposo, la esposa, los hijos, una familia bendecida. Pero en cualquier momento, hermano, nos puede llegar la calamidad. En cualquier momento nos puede alcanzar. Solo Dios sabe cómo está cimentada nuestra fe. ¿Qué tan fuertes somos en el Señor? ¿Qué tan dispuestos estamos a permanecer, a seguir adelante, a pesar de las circunstancias? A pesar de que tal vez mi esposo, mi esposa, mis hijos ya no quieran seguir a Dios. ¿Te vas con ellos? ¿Te vas tras ellos? ¿O te quedas ahí a permanecer y a buscar del Señor? Es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, ¿sí? Que lo importante que es que nosotros entendamos que Dios tiene un propósito, sí, que Dios cumple su palabra, pero también cumple las maldiciones, también cumple las advertencias, también está atento de lo que nosotros hagamos. A través de este libro, hermano, y de esta familia, de esta situación, que no va a mejorar hasta este momento, que no va a pasar algo mejor. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el Señor en este